Sí, pero muchos desaprobaron el informe. No sé, ni idea. ¿Aprobaron? Es la pregunta. A mí me mandó a corregir 2 cosas. Claro, por eso. Hay que ver Claro, cuándo. también me yo también mandó a tengo que corregir. corregir. A mí también me mandó a corregir. Porque acá hay que fijarse que él dijo, ¿viste? El tema del informe, hay cuestiones que lo hacen ser informe, y lo que yo me di cuenta que quiere el profesor es que sepamos diferenciar lo que es un informe de una reseña, de un ensayo. Son cuestiones muy distintas todas, y quizás el laburo que hicieron ustedes está bien, pero no dentro de la estructura de informe. Entonces eso es lo que quiero mostrarles primero. ¿Está bien? Ahora les voy a Sí, profe. mostrar. Hice un superpower para ustedes, Dígame si lo ven. Un aplauso. Qué grande, Cris. Hijo de puta. ¿Lo ven? No, no. Todavía no. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, Ahí sí. pará. Vamos a ver si lo puedo poner, que se vea todo completo. Parara. Ahí está. Sí, Cris. No, yo no lo puedo ver, che. Sí, Yo se sí. puede ver. ¿Vos no lo ves? ¿Qué tengo que...? Ah, ahí está, ahí está. Bien. Ahora voy a correr esto para acá. Bueno. El informe de lectura, primero lo que tienen que tener en cuenta es que ya el nombre te lo dice. Solamente informa. ¿Sí? Con esto que estamos diciendo, no tiene que haber ninguna opinión personal en un informe de lectura. Tomen como ejemplo un informe policial. Vos vas a la policía a hacer un informe y el gorra escribe lo que vos decís, no dice lo que le parece. Entonces, dentro de una estructura, si él dice, hacemos un informe, y vos ponés, yo creo que, ya está mal en la estructura de informe. Eso iría más para una reseña, que podés tener opinión y sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en esto. El informe solo informa de acuerdo a autores analizados a esto. ¿Ven mi cursor usted o no? ¿O yo solo lo veo? Sí, ahí el tema que vos estás diciendo, lo que hay que tener en cuenta es que siempre es la tercera persona. Se escribe en tercera persona, exactamente. Escribimos en tercera persona y siempre desde las voces de los autores. Puedes hacer en cita directa o indirecta, que después, bueno, si no entienden algo de la cita, después hablamos de la cita. No es tan difícil. Bueno, es de lectura porque es una información leíble, nada más. Entonces, es como dijo Tincho, queda expuesta una problemática en tercera persona para que alguien la lea, ¿sí? Basado en autores determinados. Yo solamente lo que hago es exponer eso. No existo dentro del informe. Eso tienen que tener en claro. No poner esa opinión, porque a veces no tenemos cosas buenas para decir, pero no va en un informe. Eso va en otro Eso, tipo de análisis. eso, Cris, incluso va porque también a mí alguno me había preguntado el tema de las conclusiones. La conclusión también va en la tercera persona, no es una conclusión personal. Podés hacerla en primera persona porque vos sos quien hace el análisis, pero siempre relacionado con la problemática que vos estás hablando. Ahora lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer paso por paso para llegar a eso. Entonces, no incluye opiniones nuestras, solo coteja datos. O sea, lo que una problemática vas a armar va a estar cotejada por datos. ¿Qué quiere decir? Por fuentes fiables, por libros donde puedas citarlos, con año editorial, autor reconocido y demás. Nuestra opinión hoy, como un NN, no sirve, no está avalada por nada, no tiene fundamento. Entonces el informe lo que busca es esto, una documentación sobre una problemática particular apoyada en varios autores que tienen reconocimiento académico. Entonces, con esto no siempre, ese cotejo de datos no siempre coinciden. Se pueden argumentar o se pueden contraargumentar, pueden entrar en problemática, pueden entrar en coincidencia. Eso te lo va a determinar la problemática que vos armes. ¿Sí? Y acá es donde viene, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quieren opinar algo sobre esto? No, no, hasta ahora ¿Agregar bastante algo? claro. Bien. Igual, a mí, por ejemplo, la corrección que tengo que hacer yo es justamente lo que estás diciendo vos, porque a mí me puso que tiene que ser objetivo y no subjetivo. Perfecto. O Por sea, eso puse vos opiniones fijate. mías que ahí está, esa la tengo que sacar. Bueno, lo que tenemos que pensar es que el profe se nota que está apuntando la vara alta, porque ya en tercer y cuarto año nos van a pedir mucho de estos trabajos. Y por ahí te van a Claro. decir, mira Roberto, haceme un informe. Y vos ya tenés que saber la estructura de un informe. O te dicen, haceme un ensayo. Y si vos te equivocás y le das un informe en vez de un ensayo,
te van a decir, Roberto, esto no te pedí, por ahí laburaste al pedo. Porque ya Claro. estamos a un nivel que tenemos que saber diferenciar eso, más allá que no nos hayan explicado mucho. En tercero y cuarto te piden muchas cosas de estas. Bueno, Sí. ¿qué pasa? Acá tenemos el primer paso y el más importante de todos, que es el que no le damos bola, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos, uy, mirá qué bueno, Hertz, Anderson se parecen, me gustan, hablan de las invasiones, uno de acá, uno de allá, lo tomo. Yo no tengo que tomar el autor. Primero tengo que plantear una problemática, porque si yo arranco del material, del contenido, sin saber qué voy a hacer con eso, voy a perder un montón de tiempo en tratar de encontrar una problemática que sea adecuada para esos autores. ¿Sí? Claro, vos buscas una problemática y después utilizás los autores para poder desarrollarla, vendría a ser, Exacto. Mira, para en darle mi solución. caso, cuando hicimos la lectura, porque cada uno tenemos, ¿no?, un gusto particular sobre la lectura. Cuando hicimos la lectura, en mi caso, Bianchi no me gustó mucho por muchas cuestiones. La fundamental es que comete plagio porque cita directamente partes de Anderson sin nombrarlo, o sea, ahí te apropias, y eso es un delito dentro del historiador, es un error fatal hacer eso, no se debe hacer. Bueno, yo encontré citas. Por ejemplo, eso que vos estás diciendo, cuando lo estás diciendo me estoy dando cuenta, o sea, me vuelvo a dar cuenta de eso, que es, por ejemplo, un ejemplo de eso que vos estás dando, es cuando cita los elementos de fusión, que por ejemplo son, en ese caso, el legado germano y el legado romano, y Bianchi lo hace casi igual o en la misma forma que lo hace Anderson. Hay frases que son afanadas, Iguales. íntegras, y ahí lo que tiene que Exactamente. hacer ella es citarlo directamente con comillas, que no lo hace, y eso es un error muy grave. Entonces yo ya discrepaba con ella, pero a partir de mi problemática la tuve que usar por los años que empleó. Entonces a veces tenemos que tener en cuenta esto, olvidemos qué autor nos gusta. Para hacer un informe, si lo queremos hacer bien y fácil, sencillo, no nos enquilombemos, primero la problemática. ¿Qué es la problemática? Bueno, contiene el problema que vamos a analizar, como marco acá a la izquierda. Tiene que tener ya de por sí, para que sea más sencillo, el periodo que vamos a utilizar y la ubicación geográfica. La problemática tiene que tener eso, porque es el tema principal del informe que va a generar un análisis y es el núcleo del informe. Así que tiene que estar bien definido. Si yo hago un desarrollo y te pregunto, che, ¿y la problemática qué título tiene? Ah, todavía no le puse, ya está mal. Porque tenés que hacer todo un desarrollo, encajarlo en una problemática que no existe. O sea, desarrollaste algo que no existe, porque no hay problemática todavía. ¿Por qué digo esto? Yo vi muy común el error de, uy, agarramos las invasiones porque es re fácil. Anderson dice que es esto y Herr dice que es el otro. Sí, pero ¿cuál es la problemática ahí? Ahí estamos hablando de dos conceptos distintos sobre invasión o migración, pero no estamos planteando una problemática. ¿Sí? Por eso también digo, Bueno, ahí da un ejemplo del ejemplo. ¿Cuál sería ahí la problemática? la Para que se problemática entienda podría bien. ser, visto desde ese lado, podrías La analizar, problemática, sí, la problemática podría ser con esos dos, si fueron o no fueron invasiones, por ejemplo. lo que pasa es que si vos lo usás como la problemática principal, agotás el estudio y él te pide dos variables. Sería bueno usarla como variable. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, ¿es migración o es invasión? Listo. Planteamos las dos ideas de Hertz y de Anderson. Ahora, después, más abajo, donde hagamos el desarrollo del marco teórico, él nos pide mínimo dos variables. ¿Qué variables usamos? Mm. Los Ya te comenté movimientos Claro, una potenciales. en el si es camino. una invasión o si es un... Y tenemos una sola, y es la misma problemática, o sea, no hay variable. Claro, Te doy un ejemplo. Si yo laburo la producción agrícola de los incas, listo, como problemática. Agarro una variable, el maíz, agarro una variable, los sistemas de agua, de riego, pero no puedo agarrar como variable y la agricultura otra vez. No, ya es la problemática, ¿entendés? Entonces yo lo pongo sí. como problemática, me limito mucho, es un análisis que ya está dado, con los dos textos puestos ya está dado, no hay mucho para hacer. Por eso, mira, yo te pongo acá abajo.
tiene que estar bien definido, ¿sí? Y esto es previo a la selección de autores. Olvidémonos de los autores, de lo que dicen Herr, que es muy tentador, Herr y Anderson, porque está, como dije, fácil, expuesto. Creo que todos, Sí. como una de las variables, lo usamos. Yo lo usé como una, pero hice varias variables más. No hice 2 solas. Pero como estaba regalado, no me costaba nada, la agregué. El tema es que nos basemos en eso, no vamos a encontrar mucho fruto ahí. Porque esto guía el rumbo del análisis, el qué y el cómo, y los dos autores ya tienen una posición definida y la conclusión va a decir una síntesis de lo que dicen los dos, porque no vamos a llegar a un puerto, porque son dos cosas muy distintas. Uno dice que una migración, otro dice que una invasión. No hay mucho análisis que hacer sobre dos autores que piensan muy distinto, no hay puntos en común. Salvo que Herr por ahí diga que la segunda sí fue una invasión. Que dijo eso, en la segunda, que en las primeras... Bueno, pero bueno, queda la problemática expuesta en el título del informe, ¿sí? Yo agregué esto. Me anticipa exactamente cuál es el análisis que voy a abordar. Entonces, eso es lo importante de tener bien definido el título, porque yo agarro tu informe y digo, a ver, ¿qué dice la problemática? Ah, yo ya sé lo que vas a escribir abajo, o al menos para dónde vas a ir. Si yo hago un desarrollo sin hacer la problemática, el profe te agarra el texto y después vas a forzar un título, va a leer la problemática arriba y cuando lea el desarrollo, que puede estar muy bueno, pero no tiene nada que ver, te va a decir, tu informe está mal hecho con la problemática. No me dijiste nada de lo que acá me dijiste que vas a analizar. ¿Entendés? Es por eso que digo, la problemática es lo más importante del informe. Es fundamental que agarren los trabajos que tenemos hechos, leer y buscar alguna problemática. Generar la problemática y a partir de ahí ver qué autores me pueden aportar datos sobre eso. Miradas, enfoques, perspectivas. ¿Esto más o menos lo tienen? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora voy a tener que cambiar mi problemática, ¿no? Sí, igual no sé qué tiempo les dio. Si les dio poco tiempo, la adecuan. Pero sí, lo que yo les estoy No puso marcando... tiempo. Bueno, No, lo que yo estoy marcando igual, es que es importante que definan la problemática. Cuando ustedes logren decir, ah, este tema me interesa, este tema lo voy a hablar en 6 páginas abajo y se cumpla, no puedes aprobar ese informe. No puedes aprobar. Porque lo primero que va a ver el chabón es que la problemática esté bien planteada, ¿sí? Y abajo que esté bien desarrollada lo que yo planteé arriba, que sea coherente. Eso es lo que va a ver el chabón. Porque después nosotros no Tenemos hablamos. fecha de entrega, ¿No hay fecha? lo siento. Tenemos fecha de entrega para el 29 de octubre. 29 de octubre. Bueno, casi un mes. Porque Sí. lo que respecta al análisis, como es un informe, es la palabra de los autores. Mal no está. Lo que agreguemos también, pues lo dijeron ellos. Mientras no pongamos nuestra voz cagándola, que no tenemos que hacer, es la palabra de ellos. O sea, mal no está. A lo sumo, la conclusión, tenemos que ser certeros en ver si nuestro análisis llegó a un puerto o no. Puede llegar, puede que no. Si yo tomo las migraciones, puedo decir, sí, se pusieron de acuerdo y ahora la historia dice esto, o puedo decir, no, no se pusieron de acuerdo. Uno sostuvo esto y el otro sostuvo lo otro. Hay dos miradas. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Sí? ¿Vamos al otro paso? Dale. dale, dale. Bueno, acá yo puse un ejemplo. ¿Sí? Yo tomé un ejemplo del trabajo de sociología para, después puse una historia también, pero para que tengan en cuenta lo que, cuando es informe es para todo igual. Acá yo, con el grupo que trabajamos, pusimos impacto de las tecnologías en la práctica docente. Esa problemática estuvo desarrollada en las páginas siguientes. No hablamos de otra cosa. Ya con el título, la profesora sabía qué íbamos a hablar. ¿Bien? Entonces, ¿qué estábamos planteando? La problemática a tratar eran las consecuencias del uso de las tecnologías en las metodologías de enseñanza. ¿Sí? Estaba claro. Entonces, abajo hay que desarrollar eso. En este caso en particular, no especifica un espacio porque sabíamos que hablábamos de Buenos Aires, Argentina. Era eso. No es como historia que tenemos que especificar qué espacio geográfico estamos tratando. Y bueno, el espacio de tiempo, como pusimos en subtítulo, educar en contexto de pandemia, estamos hablando del 19 hasta ahora. ¿Sí? Pero vos fíjate cómo la problemática ya está expuesta y vos leyendo el título, que sea claro,
de qué trata, sabemos lo que va a decir las páginas siguientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, está perfecto ese ejemplo. Bien, ahora te hago un ejemplo con historia. Te recorro esta porquería. Puse un título hipotético de un informe. La vida de la sociedad colonial de Buenos Aires del 1750 al 1810. Esto lo tienen que trasladar a mundial. La problemática está, se va a analizar cómo se desarrolla la vida en la sociedad colonial. No voy a analizar otro tema, no voy a decir, no, porque en la economía, no. Porque yo en mi problemática no dije la vida de la economía de la sociedad colonial. Puedo citar algo de eso si me va a llevar a la sociedad, si me va a aclarar o ampliar un aspecto de la sociedad. ¿Sí? Pero no puedo empezar a desarrollar el tema económico porque me van a agarrar el informe Pérez y hago así, me decís, escuchame, me dijiste que va a analizar la sociedad, me está hablando de economía. O sea, yo agarro tu informe, oh, me interesa, voy a leer de sociedad y lo que menos hablas de sociedad. Esas cosas no podemos equivocarnos. Y cuando uno empieza a desarrollar, encuentra subjetivamente cosas que no se importa, uy, esto está bueno, lo pongo. No, ahí hay que parar y decir, a ver, mi problemática, ¿tiene que ver con mi problemática? No, no tiene que ver con lo que yo voy a analizar. ¿Sí? No, vamos de vuelta para atrás. ¿Eso se entiende ahí? Sí, aparte está contextualizado, que eso también Sí, es sí, sí. vital. Bueno, es parte de la problemática. Mira, queda determinado Claro. el espacio geográfico que ocupa el informe y no debo incluir otras provincias salvo que tenga una relación directa, pero no de suma importancia, sino que explique el impacto sobre Buenos Aires. Puedo decir que Buenos Aires se dedicaba a la ganadería y que Córdoba, que la limitaba con el litoral, favorecían a ese mercado por el puerto, y nombro a las otras provincias, porque no estamos en una isla, pero no me voy a poner a decir, y Córdoba pasaba esto, y el otro, porque yo no vengo a analizar Córdoba. Por eso no nos tenemos que desviar de la problemática que se plantea en el informe. ¿Sí? Y por último, queda definido el periodo. Si yo digo, tomo de 1750 a 1810, porque después ya no es sociedad colonial, eso hay que ser muy preciso, si no ya seríamos la etapa de revolución. No puedo empezar a hablar del 1824 con Rivadavia, no, porque yo arriba puse, por más que sea importante lo que tenga para decir, no, mi estudio se limita a 1810, al 25 de mayo y ahí nos quedamos. Y tengo que analizar eso. Porque también lo va a ver el profesor eso. Si decimos, no, vamos a ver, por ejemplo, las migraciones germánicas del siglo IV al VII. Y si yo cuento que en el 9, el chabón te va a decir, sí, pero estás hablando de feudalismo ya, no de migración. ¿Sí? Y por más que sea interesante el análisis que hagamos, no estamos cumpliendo con los parámetros de la problemática. Por eso yo les remarco eso. La problemática marca el informe. Si marcamos bien la problemática y cumplimos con lo que decimos arriba en el título, no se desaprueba el informe. ¿Ahí me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora, tenés. Esto es el resumen que no es obligatorio. Esto es resumen. Yo hice resumen en el informe. No es obligatorio, no lo pide, sino una introducción, que no son dos cosas iguales, ¿sí? Pero se los menciono por si alguien hizo resumen. En este caso no es obligatorio y es una breve síntesis contextual, ¿sí? Sitúa la problemática dentro del espacio temporal de la que vas a hablar como para, si alguien agarra y no leyó los textos que leímos nosotros, va a decir, bueno, no me interesa leer porque no voy a entender ni jota. Ahora, si yo tengo un resumen, pero mira, a ver cómo era el contexto, qué estaba pasando, aporta unos datos para que se pueda entender mejor el informe. Pero no es obligatorio. Yo en mi caso lo hice porque yo agarré del siglo III al XIV. Me fui a la mierda. Casi que agarré todo el periodo. Entonces, como que hice un breve resumen, ¿sí? Acá puse un fragmento, es un breve como 3 páginas de resumen. Pero es un ejemplo para que ustedes vean, en el siglo III, el Imperio Romano ya como que dice
cuándo, dónde, ¿sí? Entonces, estas cuestiones aclaran un poco al informe también, siempre y cuando sumen, si no, no se hace. Ahora, después tenemos, sí, la introducción, que va a sintetizar de lo que trata mi análisis, ya no va a hablar del contexto. Donde voy a incluir los datos de los autores, por ejemplo, citarlos. Bueno, voy a hablar del análisis que presento sobre estos aspectos, usando estas variables, voy a tomar la palabra de tales autores, ¿sí? Si quiero hasta puedo agregar que tienen esta inclinación ideológica o no, y señalar las variables, por sobre todo, para que el profesor ya sepa cuáles son las variables que vas a utilizar, y si después las señalas, obviamente, un punto más. El chabón va a saber que sabe señalizar las variables, ¿sí? Y dejamos en claro cuál es la pretensión, que después lo vamos a ver en la conclusión si se da o no. ¿Ok? Bien. Ahora, el desarrollo. Una Acá... duda, Cristian. ¿Esto lo compartís? Sí, ¿El después se los Power? paso al Power, sí, sí. Ah, porque si no le hace captura todo. No, después se los paso. Mirá, la exposición es la selección del material. Acuérdense que ya vinimos en la introducción diciendo, esta es mi problemática, estos son mis autores, estas son mis variables. Pueden ser 2 mínimas, 3, 4, 5, las que quieran, pero 2 mínimas, ¿sí? Se tiene que tener solo en cuenta esto ahora en el desarrollo. La información que ofrecen las fuentes. Mi opinión, acuérdense, no existe, porque el informe no dice, voy a hablar de lo que digo yo. No existe. Se valida solo las fuentes, y si hago citas, debo señalar la bibliografía correspondiente. No hacer plagio, porque ese error tampoco lo permite Acosta. Por eso jode con las citas. La cita puede ser directa o indirecta. Cuando es directa, entre comillas, ¿sí? Con las palabras dice, afirma, señala, sostiene, ¿sí? Como dice Hertz, comillas, y uso la cita directa, que es la directa es cuando vos copiás y pegás textualmente la voz de él, lo que dice Hertz. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Cristian, Sí, sí. Ahora te por paso al ejemplo, otro que tengo ejemplo. porque a mí me pone el tema de las citas, verificar las citas de los autores. No sé qué me quiso decir con eso. Que la citaste mal. Ahora vamos que tengo ejemplos. Ah, bien. La indirecta, esta, es una reproducción del pensamiento del autor, pero hablando yo. Por ejemplo, yo te digo, Hertz dice que las migraciones son invasiones y no son germánicas y no son bárbaras. No estoy copiando tal cual lo dijo él. Estoy diciendo yo lo que él dice. Entonces no merece comillas. La comilla es, por ejemplo, Hertz dijo, comilla, y copio tal cual. Los movimientos de las poblaciones bárbaras fueron invasiones que irrumpieron, pero tiene que estar, yo voy al libro y tiene que estar lo que él dijo, así tal cual. Eso va en comillas. Todo este desarrollo donde yo expongo los autores que pueden coincidir, se pueden confrontar, se pueden complementar, todo esto es lo que el profesor llama el marco teórico. Por eso yo decía, no tomen como ítems lo que él da, sino que él marca lo que tiene que tener, no quiere decir que son pasos a seguir. Porque el desarrollo de este informe está basado en un marco teórico que es todo esto que le estoy diciendo. ¿Ahí vamos? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa con respecto a este marco teórico? Está conducido por el análisis de las variables señaladas, ¿sí? Señaladas en la introducción, no por otras que se me ocurran, sino tengo que modificar la introducción, que se puede. Si ustedes van desarrollando y se les amplía más el panorama a partir de que van ordenadamente, dicen, che, pero mira, acá se me ocurre esta variable, está buena, voy a la introducción, agrego una variable más y desarrollo algo que por ahí me es más fácil que desarrollar lo que pretendía. Por eso digo, una vez que tengamos la problemática, cambia todo el análisis.
porque vamos con una idea y a medida que relacionamos, empezamos a encontrar un montón. Yo terminé metiendo 5 variables en el análisis. Y 7 autores, y pretendía hacer 3 y 2 variables. Por eso es importante que determinen bien la problemática, ¿sí? Ahora, lo que pide el profesor en este marco teórico es que esté guiado por secciones o capítulos que coordinen todo, ¿sí? Él pide. Ahora, ¿cómo hago esos capítulos? Porque uno dice, bueno, ¿qué hago? Capítulo 1, 2, no se refiere a eso. Pueden ser por variables, por las variables mismas, ¿sí? Puede ser por los espacios de tiempo. Puedo decir, a ver, las poblaciones germánicas y sus movimientos como un capítulo, y ahí desarrollo si son migraciones o invasiones. Porque ya dije en el capítulo que voy a hablar de los movimientos de los germanos. ¿Bien? Puedo decir, si me refiero a lo político, la vida política en el siglo IV en Roma. Y busco los autores que hablen sobre el siglo IV de la política y cotejo. Y en otro capítulo pongo la vida política del siglo VII al VIII. Y ya voy separando por capítulos. Pero puedo hacerlo por espacios de tiempo, hacer capítulos separados por variables. Lo que sí creo que esta vez no permitió él que sean separados por autores porque lo que quiere es que se confronten. Entonces no podríamos decir que piensa tal como un capítulo, que piensa tal en otro, porque no estamos haciendo ese cotejo que él pide. Claro, a mí me corrigió eso. A mí me dijo de que los autores tenían que estar entrelazados, Claro. ya que yo lo que hacía era, Hertz dice esto, pum, hablaba todo lo que decía Hertz, y después metía a Anderson con lo que decía. Y Bueno, esa mediamente como que corrección es estaban como igual para... separados. Claro. Él quería que estén entrelazados, que yo tipo habláramos de la misma temática, pero teniendo ambos puntos en un mismo texto. No los metiste en diálogo, digamos. Claro, Claro, eso, exactamente, no lo mezclaste. Hiciste una eso, síntesis en vez de informarlos a los dos. Exactamente. claro. Pero con sus argumentos y con todo, pero claro, Claro, así. sí, pero por eso te digo, a veces no depende de que si está el análisis bien o mal, porque el análisis seguramente está bien, porque ya los tenemos sabido a los autores. El tema es la estructura de lo que él pide, que es la estructura del informe. Es ahí donde él eso está evaluando. No se vayan por las ramas pensando que hicieron mal el análisis. No, a mí lo que me dejó tranquilo es eso justamente, que por lo menos el análisis, o sea, está bien la problemática delimitada, está comprendido desde los autores, qué piensa uno, qué piensa otro, o sea, esa parte está bien, o sea, comprendí evidentemente lo que cada autor quería significar sobre eso. El Bien. tema es, bueno, en parte eso que vos decís, o lo que decía Nico también. Eso es lo que a mí me dejó tranquilo, ¿viste? Por lo menos, o sea, esa parte ya está, me quedo tranquilo. Bien, bueno, y es lo que estamos diciendo, este último punto que puse, que los autores se deben cotejar, entrelazarse, enfrentarse, coincidir o no, complementarse o no, estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Sí? No nuestras ideas hay, no nuestros pensamientos. ¿Eh? Bien, acá tenés un ejemplo de un pedazo de mi informe. ¿Para qué voy a correr esto? Por acá. Acá yo empezaba el desarrollo del análisis, lo que es el marco teórico. El primer capítulo le puse de nombre, de título, El mundo político. Ya de más está decir que voy a hablar de la política. ¿Sí? La variable es política, que define a mi capítulo, y acá hay una cita directa. ¿Lo llegan a ver bien a esto? Sí, Esta cita es indirecta. ¿Por qué? Porque pongo, según Franz Mayer, es inadecuado la utilización del término Dark Age. Yo cuento que según él dijo que es inadecuado, pero no es su palabra textual. Por eso es una cita indirecta. ¿Sí? Lo que puse es un pie de página acá, ¿ven? Un 2, que abajo explica lo que él dice en realidad. No es necesario, pero sí es necesario poner que lo dice él con la cita del libro, eso seguro. Sin embargo, acá yo tengo una cita directa también, en el mismo párrafo. Acá donde empiezan las comillas, ¿ven esta parte? ¿Lo visualizan acá? sí. Bueno, Sí, los sí. corchetes
con 3 puntos adentro se hace cuando vos no tomás la frase desde el comienzo, sino la cortás, como que ya viene. Eso también hay que cumplirlo. Cuando la frase viene desde antes, pero no me interesa desde acá, no puedo cortarla como si él empezó a escribir ahí, ¿sí? Entonces se hace corchete 3 puntos, como que antes dijo algo y sigue diciendo esto. Por el contrario, coma, presentar estos siglos desde el punto de vista de la unidad de la historia mediterránea, 3 puntos, y ahí cierro las comillas y pongo entre paréntesis Mayer, coma, el año, 2 puntos la página. Se cierra el paréntesis. Eso es una cita directa. ¿Por qué? Porque lo que está en comillas es tal cual. Vos vas a Mayer, la publicación del 86, en la página 2, y encontrás eso. Y desarrollás lo que yo corté antes y lo que vendría después y lo ampliás. Ese es el fin de las citas. Esa es la directa. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos una cita directa es entre comillas. A veces tomamos la oración completa, no hace falta cortarla como hice yo con los corchetes. Esta porque era muy amplia y no me interesaba lo que decía para mi explicación. Pero por ahí tenemos una oración completa, entonces hacemos comilla, oración, punto, cerrás las comillas, abrís paréntesis, apellido, porque no es cito y pongo el nombre y el apellido, mal. La cita directa dentro del texto va apellido, coma, no punto, coma, año, y la página si querés ampliar. Yo acá porque puse los corchetes y es como que dije, bueno, el que lee el informe, si quiere saber qué decía completa esa frase, 2 puntos, 2 de la página y cerrar. Si no, sería paréntesis Mayer, coma, 1986, cierro paréntesis. Si puse la frase completa. Yo tengo una duda con tu variable política. Sí. ¿Vos cómo dividiste tu informe? ¿En capítulos? Todos los informes tienen que estar divididos en capítulos porque fue uno de los requisitos que pidió. Y yo los Perfecto, dividí en bien. capítulos por variables. Yo ahora se los voy a mostrar. Yo hacía un vistazo largo para Listo. que vean cómo yo lo Cristian. seccioné. Y ahí les muestro, tengo un montón de citas y pies de página si quieren usar también, que están re bueno usar pie de página, aclara un montón. El tema de Cristian. las citas, ahí ¿cómo lo tienen más o menos claro? Eso te iba a preguntar. No, está bien, está bien. Vos pusiste, cuando termina la cita, pusiste el autor, como recién explicaste, el año y la página. Lo Ujú. pusiste ahí dentro de tu desarrollo, ¿verdad? A pie Sí. de páginas, ¿cómo citaste? ¿No pusiste ninguna No, referencia de la no, cita? no. La referencia la puse acá cuando puse el término Dark Age. ¿Por qué? Porque no todos saben lo que es Dark Age. Sí, lo traducís del inglés y listo, pero no sabés a qué se está refiriendo este concepto. Y en tu trabajo Entonces abajo nunca, puse Dark Age se refiere a la época de los siglos tanto y tanto, donde ¿Sí? Una etapa de pero transición, según el autor, no debe ser llamado así. Y expliqué un poco más. pero en tu trabajo no pusiste a pie de página ninguna explicación de la cita, eso es lo que te quería preguntar. No, en muy pocas. En muy pocas. Ah, Fundamentalmente lo que intento, como se están contraponiendo, y para que vos no tengas que ir abajo todo el tiempo y se haga medio complejo el tema de poder leerlo, citar dentro del documento. Por más que ¿es válido aparezca... de cualquiera de las dos formas entonces? Sí, pero es mucho más complicado poner. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos contraponiendo en este informe, porque son varios autores que pidió, no es uno solo que lo citás al final de la página una vez y listo. Acá, yo en una página puedo llegar a tener más de 10 citas en una página. Entonces no puedo mandarte y abajo el pie de página 10 notificaciones. Entonces seguís leyendo y lo vas leyendo ahí. Para mí es más práctico para el que Bueno. lee. Depende de la cantidad de citas que tengas. Además, el pie de página se utiliza fundamentalmente, no está mal usarlo para poner la bibliografía, pero fundamentalmente para ampliar algo se usa el pie. O sea, si yo pongo Dark Age y abajo solo pongo de dónde lo saqué, no cambia nada porque sigue estando en suspenso que es Dark Age. Claro, porque no terminás explicando qué significa. Claro, entonces lo usé al pie de página para explicar eso. Cuando tuve que hacer cita para no mandarlo de vuelta a leer abajo, la puse dentro del texto. Y es mucho más, ahora cuando te muestre el informe vas a ver que es más práctico porque
quizás en un párrafo tengo 3 autores y no te puedo mandar a leer abajo, uy, a ver Claro. qué dijo tal, uy, a ver, pará, doy vuelta. No, te volvés loco así. Bueno, después de eso viene la conclusión, que es el final del análisis. Acá nosotros decimos si se cumplió o no el objetivo de la problemática. La que planteamos, decimos, bueno, yo planteé esto en el comienzo, pude confirmar esto, sí, no, con tales autores sí, coincidieron en esto, estos no, queda para una futura investigación, queda abierto, ¿sí? No es que vamos a cerrar y es el fin con un golazo, no, a veces no, porque nosotros informamos, no tenemos que pensar nosotros y poner qué pensamos, sino a qué llegaron esos autores, cotejarlos. Entonces, ese es el fin, determinar, ¿sí? Y no analizar las variables así como sectores y nada más, sino determinar eso, el análisis principal, no de cada variable, sino el que pusimos en la problemática. La conclusión, acá puse un ejemplo, la realidad esto también era de sociología, vos vas haciendo el final, el cierre de tu informe, pero acordate que va a depender de la problemática de cada uno, de las variables de cada uno. Si vamos a usar una variable de migraciones y de invasiones, lógicamente todos lo que hagamos esa variable, cuando tengamos que en la conclusión dar un aspecto, vamos a decir que no hay una llegada a puerto entre los dos autores. ¿Sí? Lo único que se puede llegar es si hablamos de las invasiones musulmanas, que se van a poner todos de acuerdo, pero no en las germánicas. ¿Bien? Bueno, y al final de todo, sí o sí, infaltable, la referencia bibliográfica. No debe faltar nunca. Porque ahí es como que se consumaría el afano total si no las ponemos. Esto le da validez al informe que estuvimos haciendo. Poner de dónde sacamos esos datos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Orden alfabético, sí o sí, no como me gusta a mí, como me cae simpático el autor. Apellido, el orden alfabético por apellido, como está puesto acá, Comte. Inicial de nombre, punto o coma. Bueno, esta igual es un tipo ¿cómo es? De referencia que es muy particular en la sociología. Para ver si puse uno de la historia, si no le muestro el informe. Bueno, dejo de compartir este. Porque en la historia la usan entre paréntesis a los años. Ahora te voy a compartir el informe. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Bueno, les hago un pantallazo por mi informe, para que más o menos vean. Miren la problemática que... Cristian, en un minuto se corta. Vamos a salir y vamos a volver a entrar entonces. Y les muestro el informe, así les queda más claro.